Buenas noches, hermanos, buenas noches. Qué privilegio estar una vez más aquí con ustedes y tener este acercamiento. Si ven un poco diferente el video, en esta ocasión es precisamente porque he tenido algunos problemas técnicos con el internet de mi hogar, así que van a disculpar. Lamentablemente no voy a poder estar en la computadora, estoy en el celular ahí tratando de improvisar como siempre, pero siempre dispuesto y disponible, porque hoy vamos a tener algo muy especial, pensando precisamente en los días que se vienen, en los días que estamos viviendo. Es bien difícil que no pensemos en la muerte. Y la intención de este programa o de este devocional es precisamente que nosotros tengamos la oportunidad de poder hablar en términos bíblicos de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿En qué consiste? ¿Cómo logramos tener un acercamiento correcto y bíblico de la misma? ¿De qué manera podemos hablar incluso con nuestros hijos? Porque tú sabes que casi siempre es una preocupación cómo le hablo a mi hijo de la muerte, cómo le hablo a mi hijo, cómo le digo que está bien o que es un proceso normal. Buenas noches a todos los que se conectan. Yo voy a pedir perdón ahí si miran mi dedito manipulando la pantalla, pero va a ser difícil no poder hacerlo sin básicamente sin la computadora. Voy a tratar de ver de qué manera logro hacer las dos cosas. Sin embargo, todo parece indicar que hoy vamos a irnos a la rústica. Así que qué bueno verlos, qué bueno verte, Vladimir, hermana Mari Carmen, qué bueno que está aquí con nosotros. Hola, María Elena, qué bueno saludarte también. Eric, Rosalind, buenas noches. Buenas noches, mi Semi, buenas noches, Adri, buenas noches, Eric. Qué bueno tenerles aquí a todos. Esta noche, como les decía, mi intención es principalmente que tengamos una charla abierta. En este formato que hemos estado usando en estas últimas semanas de enseñanzas interactivas, a donde ustedes pueden, hola hermana Ceci, hola hermana Mari Carmen, donde ustedes pueden, por supuesto, hacer manifestarme sus dudas, aquellas inquietudes que ustedes tengan que les estén causando algún tipo de conflicto o cosas puntuales acerca del tema que hoy vamos a tratar. Yo creo que vale la pena tener esto, precisamente cómo hablar de la muerte bíblicamente. Y yo voy a irme por un proceso que ya tengo formulado, pero por supuesto ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento. Hola hermano José, hola Pedrito, qué bueno verles aquí. Ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento para poder hacer sus preguntas, para poder definir algunos conceptos que quizás no queden claros. Y yo voy a estar con gusto aquí con la Biblia en la mano, en una mano, literalmente, para poderles contestar aquellas inquietudes que puedan surgir. Yo sé que este es un tema controvertido y a nadie realmente nos gusta demasiado hablar de la muerte, pensar en la muerte, pero días como estos y en la pandemia y todo esto ha hecho que el salvadoreño promedio, fíjate, yo hablaba hoy en la mañana con un grupo y les decía, al salvadoreño no le gusta mucho hablar de la muerte, nunca le ha gustado, es uno de los temas tabús que pudieran haber existido en nuestra sociedad, pero ahora, hoy por hoy, es la cosa que está más en la mente de todos. Yo creo que tiempos como estos nos hacen pensar en nuestros días finales, precisamente porque hay tanta gente cerca, gente que vimos llena de vida, que probablemente saludamos hace algunos meses o con quienes hemos tenido una relación y de repente no están y de repente ya no podemos estar con ellos y es terrible. Es una sensación como los días de la guerra. No sé si ustedes vivieron esos días. Yo alcancé la colita, como dicen, pero aquellos que vivieron en esos días sabían que la vida era muy incierta, pero es peor ahora, porque antes, si uno no iba a las zonas conflictivas, si uno tenía cuidado, si uno acataba las normas de alguna manera, pues era menos probable que le pasara. Sin embargo, un virus como este, en una pandemia como esta, no te respeta ni género, ni raza, ni estatus social. Cualquier cosa puede hacernos demasiado frágiles. Y creo que eso precisamente es algo bueno, en un sentido, porque nos ha ayudado a ver nuestra fragilidad como seres humanos. Así que vamos a tratar de dar ahora algunos insights, ¿verdad? Algunas pequeñas indicaciones importantes para poder iniciar esta charla. Decirles primero que nada
que el concepto de la muerte que nosotros solemos manejar es realmente, viene construido de un montón de otros conceptos. Buenas noches, Malena, qué bueno verte por acá. Buenas noches, Eduardo. Viene construido de un montón de tradiciones, viene construido de un montón de miedos, incluso de nuestras generaciones anteriores. Algunos de nosotros se nos ha enseñado constantemente que no debemos hablar de la muerte. Es como hablar de fútbol y de política en una reunión, no se habla de eso y tampoco se habla de la muerte, ¿verdad? Esa es una de las reglas de educación que nos han inculcado desde pequeños. Pero sinceramente, cuando nosotros vemos el panorama más grande de la Biblia, la muerte es parte natural de la vida. Y quizás comenzar por ahí. La pregunta es ¿qué es la muerte? ¿Cómo definimos algo de lo que hablamos tan poco y de lo que se nos enseña tan poco, quizás incluso? Bueno, primero decirte que es importante que nosotros vayamos sacando algunos mitos que han existido por ahí. Quizás yo voy a comenzar diciéndote lo que la muerte no es, porque yo sé que a algunos de nosotros se nos enseñó desde muy pequeño que morir era dejar de existir, ¿sí? Es que el polvo vuelve al polvo y estas frases tan comunes que a veces usamos y que realmente no pensamos. Morir no es dejar de existir. Morir es simple y sencillamente pasar por un proceso que la Biblia constantemente nos remarca que es una separación. Y ahí voy a comenzar, por ahí voy a comenzar. El concepto bíblico de la muerte en la Biblia no es dejar de existir, jamás. De hecho, vamos a algunos pasajes. Yo te voy a ir llevando por algunos pasajes que yo creo que son sumamente importantes para poder ir definiendo. Y otra vez te recuerdo, si tienes algún tipo de pregunta, alguna duda o inquietud, puedes hacerlo aquí a través del chat. Yo estoy viendo los comentarios, voy a tratar de estar siguiéndolos. Puedes interrumpirnos. Aquí tengo la primera pregunta, ¿verdad? Vladimir Jiménez, cuando murió Lázaro y le dijeron a Jesús, él dijo que dormía. Para los que estaban allí, Lázaro estaba muerto, pero para Jesús no, ¿verdad? Él dormía. Yo creo que este es uno de los conceptos muy buenos y yo voy a llegar ahí precisamente, Vladimir, es parte de la charla que yo tengo preparada hoy para que lleguemos a ese concepto de dormir. ¿Qué significa dormir para un creyente genuino? Es muy importante que lo definamos así. Así que vamos ahí. Primero que nada, decirte quizás que Juan, capítulo... Ahorita si tú te vienes conmigo a Juan 6, versículo 47, que precisamente nos habla de este trozo importante, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, desde el momento en que nosotros creemos en Jesús, le hacemos a Él el Señor de nuestra vida, Él nos da vida eterna. Esto quiere decir que la muerte por sí misma no puede afectarnos eternamente. Entonces, la muerte no es dejar de existir, la muerte tampoco es desaparecer, ¿verdad? Es hacerse polvo y ya no estar. Porque yo sé que es imposible percibir a alguien que ha muerto. Y aquí voy a irme con el concepto de fantasmas y los espíritus. El ser humano está compuesto, la Biblia nos dice, por tres componentes principales: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se mueve esto? Quizás yo debo de llevarte a la primera mención de esta tricotomía, aunque no está establecida claramente, pero yo te voy a demostrar que desde el principio Dios había hecho esto. Vamos, si quieres, a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hizo su cuerpo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esta palabra en hebreo es ruach, que quiere decir espíritu. Sopló en su nariz espíritu y fue el hombre un ser viviente. Se convirtió el hombre en un ser viviente.
Cosa bien diferente a como Dios creó a todos los demás animales y a todos los demás seres dentro de esta creación. Dios hizo algo diferente con el hombre. Lo que hizo es que le hizo un soplo directo de su espíritu. ¿Cómo creó los demás animales? Él dijo a la tierra que produzca la tierra, las bestias. Dijo al mar que produzca los monstruos marinos, los peces y las aves salieron del agua. Pero Dios creó directamente al hombre. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 15... versículo 45 nos va a revelar algo todavía más sorprendente. 15:45 de 1 Corintios dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. O sea, este está parafraseando lo que dice Génesis capítulo 2 que acabamos de leer. Génesis 2:7 dice que fue Adán un ser viviente, pero mira cómo lo define el Nuevo Testamento. Dice, así también está escrito en 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea que aquí no dice ser viviente como en el Antiguo Testamento, dice alma viviente. Es decir, lo que la Biblia nos está diciendo es que en esta mezcla del Espíritu de Dios con el cuerpo hecho del polvo de la tierra, surgió un ser. Y ese ser, el que realmente es Adán, es el alma. Entonces, el alma es el resumen de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros deseos. Todo está reunido en esta parte intangible que nosotros llamamos alma. El cuerpo es nuestro vehículo físico aquí en la tierra, nuestra carne, nuestros huesos, nuestros músculos. Y el espíritu es este soplo que Dios nos dio y que nos conectaba con una realidad espiritual. ¿Por qué digo nos conectaba? Porque en el momento en que Dios hizo al hombre, la Biblia dice en Génesis capítulo 5 versículo 1 que lo hizo a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó, pero los hizo a semejanza de Dios. Y no podemos estar hablando de una semejanza física porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces nos hizo a semejanza de Dios espíritu. O sea, espiritualmente éramos semejantes a Dios y ese espíritu servía como un enlace a un mundo espiritual. Cuando el hombre pecó, la imagen de Dios se corrompió en el hombre. Y entonces Génesis 5, cabal, desde el 5:3, dice que Adán engendró hijos a su imagen. Ya no la imagen de Dios, a su imagen y semejanza. Entonces esa imagen espiritual se perdió. ¿Qué pasó entonces con los creyentes de este tiempo? Primera de Corintios, capítulo 6, si nosotros vamos a ese versículo rápido, estoy dejando esto claro para que no tengamos dudas más adelante. Primera de Corintios 6, 17 dice algo bien extraño, porque está hablando de la fornicación. Si vamos desde el 6, 16 de 1 Corintios dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Está hablando de la unión que hay en la intimidad, ¿sí? Una sola carne. Ahora, cuando hablamos del Espíritu, hablando de Dios, dice el versículo 17, 6, 17 de 1 Corintios, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, la Biblia dice que cuando nosotros hacemos a Cristo el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Pero a dónde mora el Espíritu Santo? ¿En mi cerebro? ¿En mi corazón? ¿En mis intestinos? ¿A dónde? Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que esperábamos. La respuesta es en nuestro espíritu. Nuestro espíritu se hace uno con el de Él. Y así recuperamos esta imagen que se cayó del hombre. Entonces ahora que hemos sido renovados, que somos un nuevo ser, nuestro espíritu está conectado directamente con Dios y podemos tener acceso a este mundo espiritual que aquellos que no han creído en Cristo no pueden. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la Biblia establece que el concepto de la muerte no es dejar de existir, no es un adiós definitivo, es simplemente una transición a otra realidad. Es una separación, y esto es importante decirlo. Santiago, y si voy demasiado rápido, perdón hermanos, pero tengo que ir corriendo a diferentes textos para hacerle justicia a lo que venimos diciendo. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo, ¿te recuerdas? 3 componentes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, muerte es separación. ¿Tú te recuerdas lo que le dijo Dios al ser humano en el huerto del Edén? Él le dijo, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y la serpiente le dijo, conocedora de causa, no es mentira, no te vas a morir.
O sea, era una media verdad, no murió físicamente, o sea, su cuerpo y su espíritu no se separaron ahí, pero ciertamente hubo una separación. La muerte que pasó en Edén es la muerte que experimentamos todos los hombres y es la separación de Dios, separación espiritual. Hay dos tipos de muerte en la Biblia, la muerte física, que acabamos de leer en Santiago 2:26, la separación del espíritu de nuestro cuerpo. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué resultado da? Bueno, nuestro cuerpo va a volver a la tierra, dice Eclesiastés, de donde vino, este polvo de la tierra. Y nuestro espíritu va a subir a Dios que lo dio. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 12. Perdón, como les digo que voy corriendo, pero espero que estén tomando nota, hermanos. Y si tienen preguntas, pues obviamente las pueden hacer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, hablando de la muerte, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Te recuerdas? Dios sopla espíritu, ese espíritu es de Dios, y cuando todo ser humano muere, el espíritu regresa a la fuente, a Dios, ¿sí? Pero el alma de los hombres tiene dos destinos. La Biblia nos dice claramente en que o estamos con el Señor y estamos con Él en su presencia en este tiempo, ausentes al cuerpo, dice Pablo, presentes al Señor, una transmisión inmediata a la presencia de Dios. O si morimos sin Cristo, morimos físicamente sin Cristo, morimos espiritualmente, porque ya estábamos condenados. Juan capítulo 3, al hablar de esta realidad con Nicodemo, en este mismo contexto donde está Juan 3:16, es tremendo porque esa misma charla con este fariseo nos enseña tantas verdades espirituales. Dice, versículo 3:18 de San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, ya estábamos separados de Dios, ya estábamos muertos, ya estábamos condenados. En el momento en que nosotros rechazamos a Jesús la última vez y morimos, entonces ya no hay retroceso. Ya no hay forma de arrepentirse y estamos muertos espiritualmente para siempre. Esa es la muerte a la que hay que temer. Si tú te recuerdas en un pasaje de los evangelios, Jesús le dice, no teman al que puede matar el cuerpo. Después de matarlos no les puede hacer nada. Teman al que puede, una vez muerto, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Te acuerdas? Lo que está diciendo es teman a este momento a donde ya no va a haber oportunidad. Y todos los seres vivientes, puede decir así, mueren físicamente una vez. Esto es algo que nos va a pasar a todos. Mueren físicamente una vez. Resucitan una vez. Pero solo aquellos que están con Jesús no mueren nuevamente. Porque la muerte final, ya vamos a ver el pasaje, está en Apocalipsis capítulo 20, la segunda muerte llamada ahí. Los seres humanos que murieron sin Jesús, en estos momentos, dice Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro, que están en un lugar de tormentos, que en hebreo se llama Abadón. Es parte del complejo habitacional, si tú quieres llamarlo así, llamado el Seol. El Seol, o Hades en el Nuevo Testamento, es el lugar a donde todos los muertos iban antes de Jesús. Unos, los que habían muerto en fe, esperando a Cristo, iban a un lugar llamado el seno de Abraham, donde estaba este pobre Lázaro siendo consolado. Y otros iban a un lugar de tormento, que en hebreo significa Abadón, que es este lugar a donde básicamente iban a sufrir. El rico estaba en una llama, estaba siendo atormentado. Ahí estaban las almas. Efesios 4, capítulo 8, dice que Jesús llegó en el momento en que estuvo muerto, nos revela Primera de Pedro, capítulo 3, en espíritu. Él bajó a las partes más profundas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados, donde no me voy a meter esta noche, y también llevó cautiva la cautividad, dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Lo que sucedió ahí es que él llevó a los santos del Antiguo Testamento a su presencia. Ahora sí, habiendo efectuado la propiciación correcta en su sangre, les pudo resucitar. Y entonces se los llevó a vivir con él. Y allá están, los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron. ¿Cómo lo sé? Mateo capítulo 27, versículo 52, nos narra esta historia que se oye como que es The Walking Dead, ¿verdad? De los muertos vivientes. Dice que después de la resurrección de Jesús, que cuando murió tembló,
las piedras se rompieron, los sepulcros se abrieron y después de la resurrección de Él, los santos salieron de sus tumbas y aparecieron a muchos. No es fantasma, lo que estamos viendo ahí es gente resucitada que como una evidencia salió de sus tumbas para atestiguar que ya había pasado y luego son llevadas con Cristo. Entonces, Cristo y los santos del Antiguo Testamento ya tienen sus cuerpos resucitados. ¿Qué sucede con los creyentes en este tiempo? Los creyentes en este tiempo estamos en estado, voy a llamarlo así, los que han muerto o los que han dormido, como dice el Nuevo Testamento, están en un estado almático, si uno lo puede llamar así, ¿verdad? No existe tal concepto, pero su alma está delante de Dios en estos momentos. Un alma que no tiene cuerpo, o sea, esto es importante entenderlo. El cuerpo del ser humano al morir se queda aquí en la tierra. El espíritu, no importa se haya recibido a Cristo o no, regresa a Dios que lo dio, y el alma tiene uno de dos destinos: o va delante del Señor a su presencia, a donde hay plenitud de gozo, dice la Biblia, o va al lugar de tormento que en estos momentos se encuentra en las partes más profundas de la tierra, es decir, en el centro de la tierra. Ahí hay un lugar llamado Abadón, parte del Seol o el Hades. Ahí están en estos momentos, lamentablemente, estas personas siendo torturadas porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicarte todo esto? Porque es importante entender entonces que la muerte física, no es algo que deba darnos temor paralizante. Y estoy usando las palabras muy, muy específicamente, porque naturalmente el ser humano tiene temor a morir. Eso no lo vamos a negar. Es parte de un mecanismo que Dios ha dejado para que nos protejamos. Y yo creo que una de las razones por las que Dios habla tan poco del cielo, porque hay 4 veces más menciones del infierno que del cielo en la Biblia. Y la razón por la que el Señor nos habla tan poco del cielo es porque yo creo sinceramente que si Él nos revelara un poquito más acerca de todo lo que vamos a vivir allá, no quisiéramos volver. No quisiéramos venir de regreso. Es más, te propongo que nos darían ganas de irnos. Eso es lo que pasaría. Entonces, creo que en un sentido es el sentido de sorpresa. A veces a uno, cuando ha perdido un ser querido, tiene este deseo, ¿verdad? A mí me hubiera gustado ver cómo es el cielo para saber cómo está Él. A veces pedimos a Dios que nos permita soñar a nuestro ser amado y que lo podamos ver en su presencia. O sea, son cosas que alguien que está en un proceso de duelo normalmente piensa. Pero para serte honesto, yo creo que una de las razones por las que esto no suele suceder es precisamente por eso, porque Dios nos está reservando algo tan maravilloso que el mismo Pablo, tan elocuente como era, o sea, estoy hablando de él, Pablo, dice que él conoce a un hombre que no sabe si fue en cuerpo o en espíritu al tercer cielo, y que lo que vio ahí no le es dado al hombre expresar. O sea, no hay palabras para poder expresar las maravillas que Pablo vio ahí en el cielo. No es que no, ¿cómo decirle? No es que le dijeron cállate, ¿verdad? No vayas a contar. Es que lo que él vio no tiene descripción en este mundo. Y yo creo que por ahí viene la cuestión de nuestra charla esta noche. La clave para poder no temerle a la muerte, la clave para poder hablar libremente de esto como un paso natural de la vida, la clave se llama Jesucristo. En Jesucristo la historia es completamente diferente. La muerte física es un proceso por el que todos los seres humanos debemos pasar. Entonces, si tú vas a hablar con tu hijo o con alguien de una edad pequeña acerca de la muerte, creo que esta es una de las primeras cosas que hay que decir. La muerte no es algo tenebroso, no es algo que debe darnos miedo de ninguna manera. De hecho, la Biblia contiene suficientes promesas de Dios para estar seguros que no se acaba aquí. Quizás uno de los mejores pasajes para poder ejemplificar esto, algo que tú le puedas leer a tu hijo, y siempre, obviamente, cuando vas a hablar con niños, es importante tener en cuenta cómo ellos interpretan las cosas. O sea, no es lo mismo hablar con un niño de 5 o de 4 años que hablar con un niño de 10 o de 12. Sus capacidades de análisis son diferentes, sus estados de desarrollo son distintos. Entonces uno debe usar palabras que ellos puedan entender. Quizás no usar tanto los términos cristianos o espirituales necesariamente, pero sí tratar de que sea un lenguaje sencillo. La primera cosa que uno debe dejar claro es que la muerte es un paso natural. Y Salmos capítulo 48, versículo 14, uno de mis salmos
preferidos de toda la vida. Yo no lo puedo decir de otra manera. Este es un salmo precioso. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Lo que está diciendo este pasaje es que hay un más allá. O sea, la muerte no termina con nosotros como personas. No dejamos de existir. El alma de los hombres es eterna. Entonces, la clave, como les dije, es tener un conocimiento y una relación correcta con Jesús. Y entonces ahí todo cambia. Porque la muerte es un paso natural por el que todos debemos pasar. Valga la redundancia. Todos la vamos a experimentar en algún momento. Y no debe darnos miedo, porque no es nada más que una separación. No es que no nos vamos a volver a ver. No es que sufrimos y duele mucho y es algo macabro. No es un adiós definitivo. Esto es algo que nos tiene que dejar bien claro, que en esta vida quizás no nos volvamos a ver físicamente, pero ciertamente el día en que demos todos ese paso, vamos a volver a ver a nuestros seres amados. Yo estoy plenamente convencido que hay una descripción en Hebreos que es increíble para ver cómo va a ser esa experiencia de entrar al cielo. Si tú te has preguntado cómo va a ser entrar al cielo, yo creo que tienes que leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 23. Otro pasaje que sinceramente me conmueve. Dice, quizás aquí voy a dar un poco de contexto. El autor de Hebreos está diciendo, señores, ustedes no se han acercado al monte Sinaí que humeaba, que lanzaba fuego, a donde todo era terrible y daba miedo. No. Dice versículo Hebreos 12:21, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. A Moisés le dio miedo también a acercarse al monte que humeaba en fuego. Pero nosotros, los creyentes, nos hemos encontrado con algo completamente diferente si estamos en Jesús. Dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Mira esto es precioso. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Primero que nada, vamos a poder estar delante de los ángeles, lo vamos a ver. 2, versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todos los hijos de Dios están allí. A Dios, el juez de todos, vamos a poder ver a Dios. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A mí me encanta este pasaje porque lo que dice es que los que estamos ahí ya no estamos atados a las imperfecciones de esta vida, ya no estamos atados a las enfermedades. Hay otro pasaje que así lo dice, lo vamos a leer. Ya no estamos atados al pecado, somos perfectos, o sea, ahí completamos nuestro propósito y ahí están todos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué te parece esta entrada al cielo? Cuando entres, los primeros probablemente que te reciban son los ángeles, pero luego están los primogénitos ahí, los santos del Antiguo Testamento, y luego están todos los justos, todos los hijos de Dios ahí, hechos perfectos, alejados de las imperfecciones y de la vergüenza. Dice 1 Corintios 15, quizás uno de los pasajes al que vamos a regresar más esta noche, 1 Corintios 15, porque habla precisamente de la resurrección. En lo que nosotros creemos, la clave o la piedra angular del cristianismo es la resurrección de Jesús. Es que los muertos no mueren definitivamente, sino que van a volver a vivir. Entonces, con esto presente, con esto en el corazón, yo quiero llevarte a pensar la razón por la que en el Nuevo Testamento de un creyente, y ahí viene la pregunta de hermano Vladimir, de un creyente en Cristo, los creyentes en Cristo duermen. No mueren. ¿Por qué duermen? ¿A qué se refiere? Porque van a ser despertados, es decir, su cuerpo se va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. En el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero sus almas están delante del Señor. Pero necesitamos tener esta reunión con nuestro nuevo cuerpo. Necesitamos volver a encontrarnos con el vehículo que nos va a hacer movernos. Fíjate, hablando de vehículos, nuestro cuerpo terrenal es el vehículo en que vivimos en esta realidad. La razón por la que alguien puede percibir y saber cómo es David, qué es lo que siente David, cómo piensa David, qué clase de persona es David, es mi cuerpo, ¿sí? Lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo hago, es perceptible en esta realidad por lo que mi cuerpo hace. No pueden ver mi alma.
Entonces no pueden ver mi espíritu tampoco, pero pueden ver lo que mi cuerpo hace. Es mi vehículo, es como mi carro. Pero el conductor del carro no es mi cuerpo, es mi alma. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este cuerpo es insuficiente. Este cuerpo que tenemos en estos momentos, los creyentes, es un cuerpo que nos permite interactuar con una realidad material. Pero la realidad material es solamente un trozo de toda la realidad. Hay un mundo espiritual que el ser humano es imposible, el ser humano natural es imposible que perciba. De hecho, la Biblia así lo dice. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura y no las puede entender. Precisamente por eso es que el cuerpo físico es una imposibilidad. Separarnos de nuestro cuerpo físico, morir físicamente. Entonces, lo que está diciendo es que morir físicamente es separarnos de este vehículo que es insuficiente. Hermana Iris pregunta, entonces estamos en espera en nuestras almas y no nos vamos directamente con Dios al morir. No, hermana, lo que estamos diciendo es que nuestra alma, el resumen de quién soy yo realmente, si yo estoy ausente del cuerpo, dice Pablo, estoy presente al Señor. Si en el momento en que yo cierro mis ojos físicos a este mundo, mi alma es transferida inmediatamente a la presencia de Dios. Pero el problema es que el alma, allá en la presencia de Dios, solo puede ser percibida en un mundo espiritual, ¿sí? Cuando regrese Jesús, va a ser necesario que todos los seres que están con Él, todos los hijos de Dios, interactúen con un mundo espiritual, pero también con un mundo material. Vienen a la tierra. Y necesitan un vehículo para moverse, voy a decir así. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que esto que nosotros tenemos ahora, nuestro vehículo, si nosotros estamos vivos, voy a decir, nuestro vehículo terrestre en esta realidad va a ser transformado. Si quieren, vámonos al pasaje para explicarlo mejor. Para hablar también de la duda que tiene Eric, aquí está diciendo qué va a suceder con los cuerpos incinerados. Ahorita voy a explicar eso. Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí vamos a ir a ver más o menos de qué se trata todo lo de la resurrección. Es muy importante que entendamos esto. Lo que hablamos de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento está aquí. Mira, en 15, capítulo 15:23 nos da el orden de la primera resurrección. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde todo el que resucita en este tiempo es parte de la primera resurrección. Dice, pero cada uno, 15:23 de Primera de Corintios, pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero que resucita definitivamente, Él ya resucitó. Cristo. 2, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Son los santos del Antiguo Testamento. Luego, los que son de Cristo. Esta es la iglesia, los que son de Cristo. Y hay una última que dice en su venida. Estos últimos que entran así como dicen, así como decíamos antes, ¿verdad? Quienes pasaban el examen con 6 raspados, son los que al final de la tribulación van a entrar en esta resurrección. Yo te voy a enseñar este pasaje ahora. Solo decirte que todo tiene un orden, que el primero que resucitó fue Jesús. Los segundos tienen que ser los santos del Antiguo Testamento que ya resucitaron. Mateo 27:52, anótalo ahí, puedes ir a verlo. Ya resucitaron. Nosotros ahora necesitamos ser resucitados como creyentes, ¿sí? Entonces, de hecho, yo voy a enseñarles ahora, por esta pregunta que está haciendo aquí mi hermanita, que algunos creyentes se resisten a ser cremados porque no van a tener para resucitar. Yo creo que no. Mira lo que dice, vamos al capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 40. 1 Corintios 15:40. Fíjate. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues la de una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Aquí está claro, mira, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza de los cuerpos es diferente, ¿sí? Es diferente completamente. Nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo glorificado, no viene de nuestro cuerpo físico, no viene de ahí.
O sea, Dios no necesita la materia prima de nuestro cuerpo de tierra, voy a decir así, de nuestro cuerpo de polvo, para formar el nuevo cuerpo. ¿Por qué entonces resucitamos, digamos, de donde salimos, a donde morimos? Porque dicen que los muertos en Cristo van a resucitar primero, porque precisamente como Dios no necesita esa materia prima, es capaz de darnos un cuerpo diferente. O sea, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico no tienen nada que ver. Nada, 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 nada. Entonces no necesita materia prima. ¿Saben por qué? Porque sería un problema. Si Dios necesitase de la materia prima del polvo de la tierra para crear este nuevo cuerpo espiritual, y todos los que murieron quemados, todos los que murieron en el mar y se los comieron los peces, todos los que murieron hace miles de años, o sea, literalmente 1000 años, ya no hay nada de sus cuerpos, no hay ni huesos. ¿Y de dónde va a salir eso? Ya se voló en el ambiente. No se preocupen. Dios no necesita esto, ¿sí? La forma de resucitar de los sepulcros, voy a decir así, que vemos en Mateo 27:52, es un simbolismo para denotar que ya no hay nadie ahí. Como Cristo se levantó del sepulcro, de esa manera se va a levantar este cuerpo glorificado de esos sepulcros, pero no es necesario que tengamos nuestros cuerpos físicos. No sé si me logro explicar. De hecho, el cuerpo de Jesús cuando resucitó era completamente diferente al cuerpo físico que Jesús tenía. ¿Cómo así? Yo no sé si ustedes han visto, hay un pasaje donde él va caminando con unos discípulos a Emaús, una aldea cercana a Jerusalén, y van platicando, y está hablando Jesús con sus discípulos, o sea, son 2 de sus discípulos, gente que lo tuvo cerca, que lo conocía, y no le conocieron. Hasta el momento donde llegan a la aldea y él les enseña por las escrituras que era necesario que todo esto pasara, se abrieron sus ojos, dice, y él desapareció de su vista. Cristo resucitado aparece y desaparece. Muda su semblante, o parece que muda su semblante, y es capaz de darse a conocer a las personas según su voluntad. Come, porque también comió delante de ellos, comió un pescado, un panal de miel. Come, pero come quizás no porque lo necesite, simplemente tiene la capacidad de comer. Y es capaz de hacer el viaje directo desde esta tierra hasta la presencia de Dios en el tercer cielo, porque así subió, físicamente subió en las nubes. Entonces el cuerpo glorificado es algo completamente diferente. Quizás voy a volver a explicarlo porque veo que hay algunas dudas todavía acerca de los destinos de nuestros 3 componentes. Voy a ir despacio para explicarlo claro, ¿sí? Cuando morimos, es decir, cuando hay esta separación, que es lo que quiere decir separación de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. El cuerpo, el vehículo, el carro de carne, se queda aquí en la tierra, se descompone y desaparece en el polvo de la tierra. Se acabó. No vamos a volver a ese cuerpo. Nuestro espíritu, dice Eclesiastés capítulo 12, que vuelve a Dios que lo dio. Todos nuestros espíritus, que es lo que nos permite conectar con el mundo espiritual, van a regresar a Dios. Punto. Tercera cosa, nuestra alma, que es el resumen de quiénes somos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que creemos, esa es nuestra alma. Nuestra alma tiene uno de 2 destinos. Cuando yo muero, o estoy ausente del cuerpo y presente al Señor, o sea, una transmisión inmediata. Morí, se separó mi cuerpo y mi espíritu y mi alma está inmediatamente en la presencia del Señor. O muero, y si no tengo a Cristo en mi corazón, voy a estar a un lugar de que Lucas 16 llama un lugar de tormentos, a donde voy a ser atormentado. Dios no lo quiera, ¿verdad? Gracias a Dios yo no estoy ahí, solo estoy poniéndome de ejemplo para no poner a alguien más. Donde voy a ser atormentado hasta el momento en que yo resucite la segunda vez. Va a haber una resurrección para ellos, y ahorita vamos a irnos hasta allá, pero quiero que quede claro esto. Muero, o sea, mi cuerpo y mi espíritu se separaron. Mi alma se separó también. Entonces mi cuerpo, la semilla física va a la tierra y se muere. Se acabó. Eso sí deja de existir. Nuestro cuerpo deja de existir. Nuestro espíritu, que Dios nos ha dado, vuelve a la fuente. Pero nuestra alma o va a la presencia del Señor inmediatamente, o va a un lugar de tormento si ha muerto sin Cristo, y ahí hay muerte y separación para siempre de Dios. Esa es la peor muerte que hay. Habiendo dicho esto, yo espero que ahora quede un poco más claro. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Esto es así. ¿Saben qué otro pasaje es una buena comprobación de esto? El ladrón malo y el ladrón bueno. No existe tal cosa, pero hay un ladrón que se arrepintió a la par de Jesús cuando estaban siendo crucificados. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice algo.
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Él está asegurando que ese mismo día va a estar delante de Dios ahí en el paraíso. O sea, es una transmisión inmediata, no hay tiempo intermedio. ¿Qué está haciendo nuestra alma allá donde el Señor? Estamos alabando a Dios, estamos disfrutando de su presencia y estamos esperando regresar. Para regresar a este mundo necesitamos un vehículo. Y ahí es a donde entra la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Vamos a recibir un cuerpo espiritual cuando vengamos de regreso con Jesús. Jesús viene con su iglesia, y aquí voy a moverme en 1 Corintios 15, y entonces sucede esta transformación. Vamos a ver, versículo 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nada que ver con nuestro cuerpo anterior. 51. He aquí os digo un misterio. Esto es importantísimo. Esta es una de las razones por las que en el Antiguo Testamento no se habla de esto, porque es un misterio. Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 3 nos definen que un misterio es algo que no se conocía en el Antiguo Testamento, pero que ha sido revelado ahora a los apóstoles y a los profetas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto no vas a encontrar ninguna evidencia en el Antiguo Testamento. Arrebatamiento es un misterio revelado solamente en el Nuevo Testamento. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos necesitamos ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí vienen, los que están allá en estado de alma se reúnen con un cuerpo nuevo que Dios les va a dar. Y somos transformados. Y los que estamos vivitos y coleando, ojalá que todavía algunos de nosotros estén vivos, ellos van a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos se acabó este cuerpo y es transformado en algo completamente diferente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y aquí hay otras dos dudas que pueden ser resueltas así rapidito. Número 1, ¿vamos a poder pecar después de la resurrección? No, porque dice esto que es incorruptible. Esto corruptible, mi cuerpo, puede pecar, pero lo incorruptible no puede pecar. Entonces los resucitados ya no pueden pecar, ¿sí? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Otra vez, mi cuerpo puede morir, mi cuerpo físico puede morir, pero mi cuerpo espiritual no. Entonces los resucitados no pueden volver a morir. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se acabó la muerte. Nunca más nos vamos a volver a separar de nuestro cuerpo y nunca más nos vamos a volver a separar de Dios. Esto es increíble. Esto es la resurrección. Entonces, hablar de la muerte en un sentido, al tener todo este conocimiento, yo no estoy diciendo que hablen de esta manera con sus hijos, pero yo creo que uno puede adaptar el discurso para poder hacer potable el hecho de que esto es una separación momentánea. Hay dolor, es completamente natural sentirlo, claro que sí. El mismo Jesús, al ver ante la tumba de Lázaro el dolor de los que estaban ahí acompañándolo, se conmovió y nos regala el Señor una de estos pasajes que son para mí impactantes. Jesús lloró. Son solo dos palabras que son tan poderosas, porque lo que está diciendo es: Dios se conmueve. Dios se conmovió de lo que estaba pasando ahí, del dolor de la separación. Él entiende de dolor. O sea, yo creo que entiendas esto. Cuando Él estaba en la cruz y clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactami, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba experimentando la muerte espiritual, la separación espiritual de su Padre, con el que había estado en perfecta comunión desde la eternidad pasada. O sea, lo que hubo ahí es una ruptura terrible. Él pasó por ahí. Él sabe de dolor. Él sabe que nosotros como humanos vamos a padecer y que es normal que cuando alguno de nuestros seres amados pasa a su presencia nos sintamos mal y pasamos por un proceso de duelo. Perfectamente normal. Y esto es algo que le debe quedar claro a nuestros hijos. Es bueno llorar, es normal completamente llorar. Jesús mismo lo hizo, entonces no podemos andar por ahí diciendo: no llore, hijo, que ya está en la presencia del Señor. No. El Señor se compadece de nuestros sentimientos, sabe que somos seres, que somos sensibles, que tenemos sentimientos y que vamos a sufrir. Y por lo tanto, esto es una de las cosas que también debemos decir. Es normal llorar y es normal pasar por esto, pero tenemos que tener claro una cosa: si nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, que Él está con nosotros, entonces definitivamente nunca vamos a morir y nunca vamos a estar separados.
Y esto es increíble. Mira, por ejemplo, te voy a regalar esto. 2 Corintios 5, 8, 9 es este pasaje que hemos estado mencionando continuamente acá, solamente para que lo tengas ahí presente. 2 Corintios 5, versículo 8 y versículo 9. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que mientras estemos en este cuerpo, mientras Dios nos preste vida, debemos tratar de ser agradables a Dios y debemos de vivir la vida conforme a su voluntad. Porque el día que nos separemos ya no va a haber más oportunidad de volver a este mundo. Está establecido, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que para todos los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué es el juicio? Bueno, el juicio de los creyentes ya fue efectuado en la cruz. Y eso es increíble. Las consecuencias eternas de mi pecado ya fueron pagadas ahí. No debo nada. No debo preocuparme. Pero si muero sin Jesús, entonces sí va a haber un juicio. Y esto es tremendo. Esto es terrible. Ahí es donde yo no quisiera llegar. Porque desde el huerto del Edén, el hombre ha sido separado espiritualmente de Dios por su pecado. Y por lo tanto, esto nos impide poder llegar a Dios solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús es importantísimo que nosotros entendamos que podemos superar esta muerte espiritual. Quizás una de las mejores maneras de entender en la Biblia, cuando la Biblia se está refiriendo a qué tipo de muerte se refiere, ¿sí? Hay varios términos que son claves. ¿Sabe cómo es? La clave es la siguiente. Cuando ustedes ven en la Biblia la palabra perecer, condenación, perdición o destrucción, eso se está refiriendo a muerte espiritual. No está refiriéndose nunca a muerte física. Te repito, perecer, condenación, perdición o destrucción siempre está referido a muerte espiritual. Nunca muerte física, y por lo tanto no debe darnos miedo esto. Ok, Jesús nos salvó de este temor. O sea, quizás aquí debo decir, ¿es normal temerle a la muerte? Es normal, completamente normal. Dios nos ha dado este mecanismo para evitar que nos queramos ir, sinceramente, porque tenemos una misión en este cuerpo. Cuando estamos aquí, nuestra misión es glorificar a Dios, ser medios para que otros vengan a sus pies y poder compartir estas nuevas de vida que tenemos en nosotros. Entonces necesitamos ir y hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando nosotros entendemos esto, vamos a darnos cuenta que una de las herramientas más grandes de Satanás, con las que ha manipulado al mundo durante tanto tiempo, es el temor de la muerte. Mira Hebreos 2, 14 al 15. ¿Por qué no tenemos que tenerle miedo a la muerte? Porque ese temor te paraliza, te inutiliza espiritualmente. Hebreos 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, los hijos eran mortales, él también participó de lo mismo. Jesús tuvo que hacerse carne y sangre para destruir por medio de la muerte, es decir, que para que Cristo pudiera rescatarnos, él tenía que morir, ¿sí? Tuvo que morir y para eso tenía que ser hombre. Entonces se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El primero que murió en la Biblia, la primera muerte espiritual, tú la puedes ver en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14, fue Satanás. Satanás fue separado de Dios por su pecado y a partir de ese punto él dominó esto. Él metió la muerte entre el hombre en el huerto del Edén, en nombre de Dios. Él metió la muerte en todos, es homicida desde el principio, dice Juan capítulo 8, el mismo Jesús se refiere a Satanás como un homicida desde el principio. Él es el encargado de la muerte, pero esto se acabó. Esto se acabó. Dice que ha sido destruido el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira qué interesante. Este pasaje dice que como nosotros le tenemos miedo a la muerte naturalmente y la muerte nos da pánico, Satanás usa ese temor para manipularnos. Piénsalo. ¿Cuál es el temor más grande de un multimillonario? Morir. O sea, ¿cuál es el temor más grande de un pobre? Morir. ¿Qué daría el hombre por su alma? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, lo que tienes ahí es que si nos hacemos cirugías o si queremos vivir en lugares bonitos, con seguridad, si tratamos de mantenernos fitness, todo es para no morir. Yo no sé si lo ves. Todo lo que nos aleja de Dios tiene que ver con temor a la muerte. Satanás utiliza este temor a la muerte para manipular al mundo, pero nosotros ya no le tenemos que tener miedo a eso. No debe darnos pánico,
O sea, debemos de cuidarnos, no vamos a andar ahí tratando de ser intrépidos y decir, no, yo no me voy a morir jamás y vamos a ir al hospital Saldaña sin mascarilla. No funciona así. Lo que está diciendo ahí es que este miedo no debe incapacitarnos, porque lo tremendo de todo es que la existencia trascendente después de que nosotros estemos en este cuerpo va a ser increíble, increíble. Que quizás vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vente por favor a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21 del 3 al 4. Mira el destino de aquellos que han muerto con Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, punto de reunión de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, vamos a estar delante de Dios. Y mira esto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es un lugar increíble, increíble. Yo no te lo puedo describir de otra manera. Morir no es malo, es solamente el paso que Dios ha determinado que demos. Nadie, yo creo que esto es algo que también tenemos que tenerlo claro, nadie se va antes de tiempo. O sea, Dios tiene el término de nuestros días en sus manos y Él sabe si vamos a morir ahora o vamos a morir dentro de 80 años. Dios sabe y Dios tiene un plan para esto. Yo sé que en nuestro sentir humano uno queda con esta sensación, es que tenía tanto que hacer y no lo hizo, pero eso no es cierto. El Señor sabe hasta cuándo. Lo importante es que alguien continúe esa obra que esta persona estaba haciendo. Quizás uno dice, qué tremendo, ¿verdad? Este pastor o este ministro murió muy joven, pero debe haber otros que van a continuar con esto, porque el ministerio no se acaba porque alguien muera. Esa es la verdad. Debemos seguir adelante con esto, pero Dios tiene el término de nuestros días. Él los tiene nuestros días contados y por lo tanto sabe en qué momento nos va a llevar. E irnos con Él es la cosa más feliz del mundo. Quizás aquí voy a terminar con una reflexión rapidita. ¿Cómo sé yo que los que llegaron delante del Señor y los que ya están allá jamás pensarían en regresarse? Fíjense que yo lo sé por la experiencia de Pedro. Vamos a Mateo capítulo 17. Con esto vamos a cerrar. Viene Jesús y después de haber anunciado su muerte, bien interesante porque les habla primero de la muerte, fíjate. Les anuncia que Él va a morir. Pero inmediatamente después de la explicación que Jesús va a morir, Él les enseña un trozo del cielo. En capítulo 17 de Mateo, versículo 1, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí por un momento en la historia, Jesús se muestra como va a estar en el cielo, glorificado, lleno de magnitud, de magnificencia, y la visión es increíble. Todos los que han visto a Jesús glorificado han caído como muertos delante de Él, porque es impresionante. Pero no solo eso, dice el versículo 2, y se transfiguró, delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, vamos a tener comunión con los santos del Antiguo Testamento. Aparecen estos dos personajes de la nada y comienzan a hablar con él. Pero mira esto, o sea, a mí me gusta tanto lo que dice Pedro. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Fíjate, la reacción de Pedro es tal que él dice, te hago una champa aquí y nos quedamos a vivir para siempre. Yo no quiero bajar de aquí. Nosotros entendemos esto. Entonces esto debe impulsarnos a tomar varias decisiones. Número 1, y esto es algo que uno puede hablar con sus hijos claramente. Si estamos en Jesús, nos vamos a volver a ver. Nos vamos a conocer. Ese es otro tema que ya no tengo el tiempo para desarrollar, pero estoy... Ok, regresamos. Perdón, hermanos, que se me puso loco también el celular. Nos vamos a volver a conocer. Yo estoy convencido de esto. Pero no solo eso, sino que vamos a vivir la vida plena que siempre hemos soñado. Por eso la clave es Jesús.
Alguien que muere sin Jesús lamentablemente no va a tener una segunda oportunidad. Pero ahora es el momento. O sea, hoy, no mañana, vamos a hablar a estas personas, porque lo tremendo es que cuando vemos pasajes como Apocalipsis capítulo 19, te das cuenta que los que murieron sin Jesús es bien terrible. Su destino no pasa por nada bueno. Dice el versículo 24 de Apocalipsis, con esto voy a cerrar: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Estamos hablando ya después de todo, del milenio, de todo. Y mira esto: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Las almas están con Dios. Ahí está una buena explicación. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está. Esta es la primera resurrección, termina aquí. Si tú te recuerdas, 1 Corintios capítulo 15 hablaba que todo llevaba un orden, ¿sí? Cristo, las primicias, los santos del Antiguo Testamento, los que son de Cristo, su iglesia, y en su venida. Aquí están, estos son en su venida. Ellos resucitan. Pero los otros muertos, dice la Biblia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta aquí, o sea, hasta Apocalipsis 24. Hasta aquí, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que lo importante es resucitar en la primera resurrección, porque luego en Apocalipsis capítulo 20, también más adelantito, este mismo pasaje nos va a contar cómo se pone un gran trono blanco y delante de él es traído todos los hombres, grandes y pequeños, vuelven a vivir, pero solamente para ser juzgados y enviados al infierno definitivo llamado el lago de fuego. Esta es la segunda resurrección y no es bueno estar ahí. Quien se va al lago de fuego sufre la segunda muerte. Un ser humano vive, obviamente, una vida natural, una vida carnal, y muere una vez y resucita, o para vida eterna o para castigo eterno. La decisión es nuestra. Y la clave de todo es una sola palabra. La clave es Jesús. Así que yo te invito, hermano, a que estos tiempos a donde como nunca el salvadoreño tiene la palabra muerte metida aquí, vayamos nosotros con esperanza del futuro, con lo que ellos necesitan, con el evangelio, para que esa muerte no sea un adiós definitivo ni una separación eterna, sino solamente el paso para la vida plena que Dios ha preparado para nosotros. Y la clave siempre es Jesús. Esta es la reflexión de esta noche, hermanos. Yo no voy a quitarles más tiempo. Espero haber resuelto la mayoría de las dudas. Y quizás si hay más dudas, yo voy a revisar los comentarios. Perdón que no estaba muy pendiente, pero es difícil aquí desde la pantalla del celular. Sin embargo, cuando ya hayamos cesado esta transmisión, yo voy a revisar y voy a contestar aquellas que nos hayan quedado pendientes. Creo que ha sido muy bueno. De hecho, vamos a tener una reflexión ahí para los papás de ministerios infantiles la próxima semana, para ver cómo podemos hablar con nuestros hijos, específicamente con nuestros hijos, de la muerte. Pero espero que estos insumos, estos pasajes que hemos estudiado, quiten tanto temor y tantos mitos acerca de la muerte. Al entenderlo esto, nosotros podemos, como dice Miss Emilia ahí, nosotros podemos ponerlo en palabras más entendibles, conociendo a nuestros hijos, para darles ánimo y esperanza. Es una oportunidad increíble también para hablar con ellos del evangelio. Así que no lo desperdiciamos, hermanos. No perdamos la oportunidad de que otras personas se vayan con nosotros a este viaje increíble que nos espera después que nuestro cuerpo, nuestro espíritu se separe. Nuestra alma va a experimentar la verdadera vida y entonces no tenemos que temer. Ánimo, hermanos. Yo sé que muchos estamos sufriendo. Yo sé que muchos hemos perdido gente amada, pero vamos a volver a vernos y eso va a ser increíble. Vamos a poder continuar estas charlas que hemos dejado pendientes con algunos y va a ser increíble. La eternidad es el mejor lugar para estar. La presencia de Dios va a ser indescriptible y por lo tanto debemos enfrentar esto con esperanza. Yo quiero terminar orando por todos aquellos que están ahora en temor, enfermos, pasando por la lucha. Quiero orar por ellos, pero sobre todo por nosotros, para que el Señor infunda ánimo y nos dé la fuerza para cumplir nuestra misión en este mundo. Estamos en el cuerpo, tenemos que hablar de Jesús. Vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias por esta noche preciosa que nos regala juntos en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos y porque tú les regalas la oportunidad de seguir adelante en este cuerpo, Señor. Padre, teniendo una dimensión correcta de la muerte, confiando en tu palabra, podemos decirte que no tenemos temor. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tu presencia con nosotros nos va a infundir aliento. Tu vara y tu cayado nos va a sacar adelante. Y por eso hoy, Señor, nos depositamos en tus manos. Esta noche, al pensar en los profesionales de la salud en primera línea, médicos, enfermeras, laboratoristas, conserjes, todos, Señor, los que están ahí ayudando a otros. Padre, yo te pido que tú les protejas, que tú les bendigas, que tú les guardes su salud y la de su familia, Señor. Que tú puedas seguirles dando estas fuerzas que se renueven como el águila y puedan también servir a su prójimo como tú lo hiciste. Padre, yo te suplico también por todos aquellos hermanos que están enfermos y pasando por pruebas de salud, no necesariamente de COVID, obviamente aquellos que están enfermos, Padre, yo te pido que tú les terminas de restablecer. Gracias por Carlos Mauricio, gracias porque le has regalado la oportunidad de salir adelante, Señor, y todos aquellos que ya se recuperaron, Señor, muchas gracias porque nos concediste tu misericordia. Gracias por la familia Colorado, gracias por los días, Señor, gracias por Vladimir Jiménez y su familia, gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y te pedimos también por aquellos que todavía están en el proceso de recuperarse y de luchar, Señor. Yo te pido que tu buena mano sea sobre ellos y que actúe de una manera poderosa para dejar claro que tu poder es inexplicable, Señor. Y aquellos que han perdido a alguien o que están en el proceso de luto, Señor, yo te suplico que les puedas bendecir y les puedas llenar su corazón de mucho consuelo, Señor. Yo te pido por Rogelio y por Eli que perdieron este día a su hijo. Qué cosa más tremenda, Señor. Por favor, abrázales. Tú conoces el dolor de perder a un hijo. Tú lo experimentaste al morir Jesús por nosotros. Y por eso yo te pido, Señor, que tú abraces esos corazones que se sufren, que duelen en estos momentos. Padre, aquellos que han perdido padres, madres, tíos, hermanos, abuelos, aquellos que sufren y lloran, Señor, regálales luz de esperanza para saber que si ellos murieron en Jesús, hay esperanza y nos vamos a volver a ver y vamos a estar felices, todos plenos, delante de ti. Padre, yo te suplico también por necesidades económicas, por necesidades emocionales, espirituales. Tú las conoces todas. Yo las coloco a tus pies, Señor, y te suplico que seas misericordioso y propicio para nosotros pecadores, que tú te puedas manifestar de una manera poderosa en la vida de cada familia, de los que ahora nos escuchan y que nos unimos aquí en oración. Bendíceles, cuídales, guárdeles, aun aquellos que no están conectados esta noche, pero que tú sabes que son parte de esta familia de Vida Nueva. Señor, los ponemos en tus manos también, en este país y los que están fuera de nuestras fronteras. Te amamos, te bendecimos, nos entregamos en tus manos y te agradecemos por Jesús, porque solamente en Él podemos enfrentar la muerte sin ningún temor. En el nombre de Jesús te agradecemos todo, Señor. Amén. Hermanos, gracias de verdad por su paciencia. Yo sé que esto no ha sido el setting adecuado, que quizás salió un poquito más improvisado que otros días, pero de verdad para mí ha sido un honor, un privilegio poderme dirigir a ustedes. Espero que estas palabras y estos pasajes infundan mucho aliento, pero si necesitan hablar, si necesitan descargar con alguien o tienen alguna situación difícil, por favor, ustedes saben cómo contactarnos. Yo hablo por el equipo de Hotel Completo porque yo sé que están acá. Ahí está Francisco, está Eduardo, está Marcos Chávez también, dispuestos y disponibles para ustedes. Así es que de verdad, hermanos, qué privilegio. Reciban un abrazo de mi parte y la invitación a seguir conectados, ¿verdad? El día jueves tenemos algunas sorpresillas ahí. Vamos a regresar a nuestros grupos pequeños también. El día viernes volvemos a las transmisiones de los cultos. Va a estar muy bueno lo que estamos estudiando de Filipenses con hermano Stevie. El día domingo continuamos con Colosenses, un librazo también ahí con nuestro hermano Julio. Así es que manténganse en contacto. Estamos viéndonos. Que el Señor me los bendiga. Que tengan todos muy